El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales 5, DSM-5-2013, define el desorden de déficit de atención e hiperactividad, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, en español DDAH, como una alteración del neurodesarrollo, que se manifiesta a través de problemas significativos de atención, hiperactividad y actos impulsivos. Descripción. La característica principal del déficit de atención es un patrón persistente de síntomas de déficit de atención y/o hiperactividad-impulsividad, notable en comparación a otras personas con un desarrollo similar. Este patrón de conductas signo de déficit de atención e impulsividad no son espontáneas, tienen un historial. Se han manifestado antes de los 12 años de edad o se han estado manifestando durante varios años. Los problemas relacionados con el déficit de atención y la impulsividad se manifiestan por lo menos en dos ambientes diferentes: en la casa y en la escuela o en el trabajo si son adultos. Y estas conductas además generan efectos negativos en la actividad social, escolar o laboral. El desorden de déficit de atención no se manifiesta como parte de otro desorden del neurodesarrollo, como la esquizofrenia u otro desorden psicótico, y tampoco puede explicarse mejor a través del desorden del estado de ánimo, de ansiedad, disociativo o de la personalidad. Las personas, los niños con este desorden, pueden no poner suficiente atención a los detalles, cometer errores por descuido en las actividades ordinarias de la escuela o de su trabajo si son adultos. Con frecuencia, sus trabajos están sucios, desordenados, descuidados, hechos sin pensar. Los niños experimentan dificultad para mantener la atención en actividades escolares o de juego, de manera que les resulta difícil persistir en una actividad hasta terminarla. Parece como si estuvieran con su mente en otra parte, o como si no oyeran o no escucharan cuando se les habla. Los niños con este desorden pueden comenzar una actividad y pasar a otra sin terminar la primera, y luego a otra diferente sin terminar ninguna de ellas. Suelen no obedecer, no seguir instrucciones, no completan la tarea, encargos ni sus deberes, no porque no comprendan, ni por malicia o falta de voluntad, sino por la dificultad de mantener la instrucción en su mente. También suelen tener dificultades para planear y organizar sus actividades personales y tareas escolares. Manifiestan estrés o angustia ante todas las actividades de esfuerzo mental sostenido. Por ejemplo, se resisten a leer, escribir, particularmente a tomar dictado y hacer cálculo mental. Les gusta jugar de forma libre y se resisten a jugar siguiendo reglas. Esta resistencia es causada por el esfuerzo que tienen que hacer y no por una actitud negativista. Su forma de trabajo es desorganizada. Sus útiles, su recámara y sus artículos personales suelen estar desordenados. El material disperso en lugares diferentes. Sus pertenencias están maltratadas o perdidas. Los niños con este desorden se distraen fácilmente con estímulos sin importancia. Interrumpen con frecuencia lo que están haciendo para atender a ruidos o cosas sin importancia que generalmente son ignorados por otros niños de su edad, como por ejemplo un ruido en el exterior de un auto o un avión, o la conversación de otro niño. Suelen olvidar cosas que deberían hacer todos los días, como recoger su suéter, llevarse la tarea o el almuerzo.
En su interacción social, el déficit de atención se manifiesta en cambios de tema de su conversación, no escuchar a los demás, no captar los detalles, no respetar las reglas de convivencia y juegos. Por otra parte, el segundo aspecto de este desorden, la hiperactividad, se manifiesta en forma de inquietud. El niño está en movimiento en el asiento o se levanta. De forma espontánea realiza acciones inapropiadas, como subir los pies a la mesa, gritar, empujar o correr cuando no debería hacerlo. También se manifiesta en dificultad para realizar tranquilamente actividades de juego o de ocio. Siempre está moviéndose, en marcha, como si tuviera algo que hacer o tuviera un motor. Habla o hace ruidos de forma continua, aunque no tenga nada que decir. En niños pequeños, menores de 6 años, el diagnóstico debe de hacerse con prudencia, porque los pequeños son curiosos y dinámicos por naturaleza. Los niños pequeños con este desorden, a diferencia de sus compañeritos, suelen moverse continuamente y tocar todo. Se precipitan en sus acciones, se suben a los muebles, no miden riesgos, corren por toda la casa o el edificio y no participan en actividades en las que tengan que estarse quietos, como escuchar un cuento. También tienen dificultades para permanecer sentados. Se sientan en el filo de la silla. Mientras están sentados, tocan todo lo que está al alcance de su mano o de su campo visual. Mueven las piernas excesivamente. Cuando comen, hacen la tarea o ven la televisión simultáneamente y se levantan para hacer algo completamente irrelevante. Cuando realizan sus actividades, hablan mucho o hacen ruidos con la boca, como si estuvieran cantando. La impulsividad se manifiesta en forma de precipitación para dar respuestas. No esperan a que otra persona termine de hablar o termine una pregunta. Presentan dificultad para guardar su turno, para hacer fila o para hablar. Interrumpen a las demás personas para expresarse, de manera que generan problemas de convivencia en su casa y en la escuela. Suelen platicar sobre cosas que solo les interesan a ellos, fuera del tema de una conversación general, fuera de lugar. Refieren información, pero no argumentan ni integran una exposición. Inician conversaciones en momentos o con temas inadecuados. Interrumpen continuamente las actividades o las conversaciones de los demás, incluso de adultos que no conocen. Se apropian de cosas que no les pertenecen, tocan o toman cosas sin pedir permiso, hacen o dicen cosas para hacer reaccionar o hacer reír a los demás. La impulsividad puede generar accidentes, como golpearse o golpear a otras personas, tomar cosas calientes y a realizar acciones potencialmente peligrosas, como escalar por los vibreros o subir a lugares muy altos. Todas estas manifestaciones ocurren en casi todos los ambientes donde se desarrolla el niño, en su casa, en la escuela, casas que visita, lugares públicos y en situaciones sociales. Ninguna condición lo inhibe o lo avergüenza. Estas conductas empeoran en actividades que requieren esfuerzo mental, que no son interesantes para el niño o que son difíciles para él, como escuchar una clase, hacer sus deberes, leer y hacer cosas monótonas y repetitivas. Las conductas también empeoran en situaciones de grupo, por ejemplo, en el grupo de su escuela o en una fiesta infantil. Aunque, por el contrario, estas manifestaciones pueden reducirse,
si el niño estaba bajo un procedimiento de control, como puede ser una relación personal de 1 a 1, con la expectativa de ser recompensado, o en una situación interesante y nueva para el niño.